And they need me. If you die with blood on your hands, you betray everything we've done. If might is right, love has no place in the world. Hola a todos, nosotros somos Plot Histórico. Bueno, en los comentarios nos han recomendado una película y nosotras hemos decidido verlo. Así que la película es La Misión. Es una película muy bonita porque además ahí está mi crush y el crush De todas, yo creo que es nuestro Hear Me Out. obvio. Bueno, Abuelita, ven a mí, abuelita. y también está Robert De Niro como Rodrigo Mendoza. Y también, ¿quién más estaba? Jeremy Irons, de que él hace la película controversial Lolita, pero Jeremy Irons acá actúa como el padre Gabriel. Sí, y bueno, la película La Misión es muy interesante porque vamos a ver la misión de los jesuitas específicamente en las cataratas Iguazú, donde se encuentra la población activa de los guaraníes. Sí. Y bueno, hay muchos personajes los cuales vamos a analizar a profundidad, como lo había dicho Mendoza, que es un mercenario que luego se convierte en jesuita, el padre Gabriel que lo ayuda y lo lleva a la misión, también está la iglesia y las coronas españolas y portuguesas, ¿verdad? Además, esta película también es muy conocida por haber ganado infinitos premios, incluso hasta Oscar. Entonces, estamos muy emocionados por ver esta película y sobre todo empezar con el análisis histórico porque hay muchas cosas por qué hablar en este siglo XVIII. Entonces, vamos a empezar con este análisis porque es bastante fuerte. Vamos. Sí, vamos. Subtema 1. Los guaraníes. Iniciando este análisis, ¿cómo representan a los guaraníes en la misión? ¿La película muestra de forma fiel o simplifica desde una mirada europea? Preguntas. Muchas veces el cine histórico nos emociona tanto que no nos preguntamos qué tan real es lo que estamos viendo. Por eso quiero centrarme en los guaraníes, no como víctimas pasivas, sino como protagonistas de su propia historia. Antes de la llegada de los jesuitas, los guaraníes eran originarios del Amazonas. Ya se habían asentado en Paraguay, buscando su tierra sin mal, un ideal espiritual. Se llamaban a sí mismos Abá, que significa persona. Claro, a mí me recuerda mucho el debate de Valladolid, creo que entre 1551 y 52, donde Fray Bartolomé de las Casas decía de que no hay una manera de justificar por qué castigarlos, ¿no? Que son seres, son almas racionales, y en cambio decía por la otra parte, José de Sepúlveda, que sí estaba justificado porque eran seres que necesitaban ser civilizados, entre otras cosas. Creo que me recuerda a eso, ¿no? Hay un debate constante. Muy contradictorio. Vivían en comunidades unidas por la lengua, la agricultura, la caza y la espiritualidad. Eran guerreros, pero también estaban profundamente conectados con la naturaleza y con una rica tradición cultural. Pero pronto esa relación cambió. Los españoles empezaron a buscar mano de obra y organizaron rancheadas, incursiones donde capturaban mujeres y jóvenes para explotarlos como esclavos. Esta violencia alteró sus comunidades y muchos guaraníes vieron en las reducciones jesuitas una opción menos violenta. A comienzos del siglo XVII, el rey Felipe III ordenó que la evangelización no se hiciera con armas, sino con la palabra. Los jesuitas ya conocían su idioma y cultura y propusieron una nueva forma de convivencia. En las reducciones se enseñaba religión, pero también lectura, música y otros oficios. Buscaban una paz basada en el respeto, no en el miedo, y aunque algunos caciques se resistieron, los jesuitas insistieron con paciencia, cuidaban enfermos, jugaban con niños y predicaban poco a poco la palabra. Pero entonces, ¿cómo representa todo esto la película? La misión muestra a los guaraníes como un pueblo pacífico, espiritual y digno. Hay escenas muy poderosas, como la de Loboe, que refleja una apertura al encuentro. Además, la película denuncia las injusticias del sistema colonial y visibiliza su sufrimiento. Sin embargo, también hay limitaciones. Los guaraníes casi no hablan y no participan activamente en la historia. Son vistos a través de los ojos del europeo, del misionero, del soldado o del político. En resumen, la misión dignifica pero no profundiza, nos muestra el dolor, pero no su pensamiento. Si queremos una mirada más completa, tenemos que ir más allá del cine y volver a las fuentes, donde los guaraníes no solo son víctimas, también son líderes, son creadores, son defensores de su cultura. Subtema 2. Los jesuitas y su relación con los guaraníes. Bien, entonces, para empezar, de acuerdo a Palacios y Sofoli, las reacciones de los guaraníes frente a los jesuitas eran frecuentemente violentas y agresivas, hasta el punto de causar la muerte de varios misioneros, ¿no? Si bien esto se puede apreciar en la película al inicio, cuando los guaraníes tiran al río a uno de los jesuitas en una cruz, por el otro lado, en el caso del padre Gabriel, él lo que hace al entrar a la comunidad es tocar el lobe
y la comunidad pues se queda contemplándolo y al final deciden llevárselo, ¿no? Una escena muy ficticia. Muy idílica también. Exacto. Claro, algo que no es probable que pase, ¿no? Claro. Por no decir imposible. Asimismo, los jesuitas evitaban el trato demasiado familiar con la población guaraní. Tenían una conducta correcta, nada opresiva ni arbitraria. En sí se mostraron como jefes justos ante ellos. A diferencia de esto, en la película ocurre todo lo contrario. Los jesuitas más bien desarrollan vínculos afectivos con la población. Siempre se les ve muy unidos a los guaraníes, conviviendo con ellos y jugando con los niños. Por ello, en la película, más que sus jefes, eran presentados como sus aliados y defensores. Otro aspecto importante, según Abou y Armani, es que las autoridades españolas permitieron a las misiones tener armas de fuego. Los jesuitas eran responsables de la custodia y el buen uso de estas por parte de los guaraníes solo para ejercicios y casos de acciones bélicas. Los jesuitas eran los únicos que tenían las llaves para entrar a los almacenes donde se guardaban los fusiles, trabucos, mosquetes e incluso cañones. Además, algunos de ellos se encargaban de la instrucción militar de los guaraníes. Aún así, no se aclara si los jesuitas también las usaban o no en defensa de los nativos. Mientras que en la película los guaraníes solo contaban con sus arcos y flechas. Esto se puede evidenciar casi al final de la película, cuando los guaraníes, junto con la ayuda del jesuita Mendoza, se infiltran en el campamento de las autoridades españolas para robarles sus armas de fuego. Sí, yo me acuerdo que cuando vi esa escena como que me dio bastante ansiedad porque decía, ahorita nos van a atrapar y los iban a matar a todos y ahí iba a quedar la película. Iba a ser el final ahí, quedaba. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Esa es tu historia, desgarrado. Sin embargo, a diferencia de Armani, Mörner tiene una postura clara, ya que afirma que los jesuitas trataron de apaciguar a los guaraníes para evitar un conflicto y efectuar la evacuación. Por esta razón, no hay un consenso claro acerca de la participación de los jesuitas en las luchas usando armas de fuego. La otra cámara murió, pero hemos resuelto con otra cámara. Mucho mejor. A pesar de este vacío, en la película, los jesuitas sí se unieron a los guaraníes para enfrentarse contra los soldados españoles y portugueses. Ellos decidieron quedarse al lado de la población y formar una resistencia usando armas de fuego durante el combate. Sí, es verdad, pero también leí una parte que algunos jesuitas sí participaron activamente e incluso apoyaron a los guaraní y los educaron para que puedan utilizar las armas, ¿no? Y creo que se muestra bastante en la película las ambas partes, ¿no? Claro, es interesante porque, como lo había mencionado antes, incluso en otro libro mencionan que ellos trataron de apaciguar a los guaraníes y no participaron, ¿no? Entonces es bien interesante. Creo que en la película también como que muestra los dos como que lados. Claro. Y incluso muestra este debate, ¿no? Pues que no se sabe cuál es verdad y cuál es mentira. Claro, está interesante. Siguiendo con lo anterior, una diferencia es que en la película los jesuitas les enseñan a cantar a los niños con el fin de demostrar que los guaraníes eran personas y no animales. Hay varias escenas donde los niños cantan frente a las autoridades para convencerlas de su humanidad. En cambio, según los datos históricos, los jesuitas enseñaron a cantar a los niños no solo para su conversión al cristianismo, sino también para ganarse la confianza y empatía de los adultos guaraníes. Un aspecto fundamental es que los jesuitas estaban sujetos a una rígida disciplina. Según Armani, el contacto con las mujeres debía ser mínimo, por lo que solo podían recibirlas en la iglesia o en presencia de un funcionario guaraní. Mientras que en la película hay una escena donde Mendoza es llevado por una mujer a una choza donde hay más de ellas, en la cual algunas se encargan de pintarlo y otras simplemente lo observan. Ahora vamos con las similitudes. Una de ellas, entre los hechos reales y la película, según Silvio y Sofoli, fue que en las misiones iban mayormente solo un padre y un hermano, pero pocas veces más. Esto sí se evidencia en la película porque los jesuitas que fueron a la población guaraní eran 4, ¿no? Un grupo pequeño. Otra semejanza es que los jesuitas no dejaban entrar a personas ajenas a su orden a las misiones, salvo por excepciones, unas temporales y otras permanentes. En la película no entra nadie a la población guaraní, salvo Mendoza, que lo hace como penitencia y, al final, se convierte en jesuita. Otro caso es el del cardenal, quien es un miembro de la iglesia, pero permanece ahí solo unos días. Una similitud más entre los hechos históricos y la película fue la lengua que se utilizó para la comunicación entre los jesuitas y la población nativa. Según Armani, la lengua oficial y la que se usaba fue el guaraní. En la película, el padre Gabriel habla con los guaraníes en su lengua y también se encarga de ser el traductor entre la población y el cardenal. Asimismo, se ve cómo Mendoza aprende la lengua con la ayuda de los nativos.
A pesar de que la película sí refleja los conflictos entre los jesuitas, guaraníes y las coronas, dramatiza e idealiza mucho a los jesuitas y su relación con los guaraníes. Sin embargo, creo yo que también es un punto a su favor, ya que logran impactar emocionalmente y crear conciencia sobre las injusticias cometidas en el pasado. Subtema 3. Relación entre la corona española y portuguesa. Bueno, sí, igual para comprender también más a fondo la película, me parece que también es importante entender la parte de los tratados, ¿no? Hubieron dos tratados que eran súper importantes, que era el Tratado de Tordesillas, en 1494, solo 2 años después del descubrimiento de América, que dividía al mundo ¿no? entero, el oeste para España y este para Portugal. Pero hacer un tratado así, o sea, dividir una línea, no solo implica tierra, sino implica selva, ríos, personas, en este caso los guaraníes, que eso no se enfoca en la película. Más adelante, Portugal empieza a invadir un poco estos territorios, que en teoría son de España, y nace el 13 de enero, en 1750, el Tratado de Madrid, que pues hacen un intercambio, ¿no? 7 reducciones jesuitas pasan para Portugal y la Corona del Sacramento me parece que pasa para España. Entonces este Tratado de Madrid pues también se ve que es un poco de conflicto, porque los jesuitas no saben ya qué apoyo van a tener. Claro, aparte que los portugueses sí permitían la esclavización, ¿verdad? Y los españoles no. Claro, sí. Como una curiosidad, en el libro de Magnus Morner, Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el Río de la Plata, nos dice que muchos historiadores projesuitas concuerdan en que en realidad este tratado se debía a una conspiración antijesuítica. Bueno, continuando con el Tratado de Madrid, este obligó a miles de guaraníes a abandonar esas tierras, porque claramente no querían ser esclavizados, y esto se retrata en la misión, una comunidad que lucha por quedarse en su hogar y una iglesia atrapada entre la fe y la obediencia política. La película también retrata todo este conflicto, creo que con crudeza. También creo que el padre Gabriel, creo que reencarna bastante el modelo jesuítico español, como comentaste, ¿no? Eso de nuevas esclavizaciones tal vez son un poco más compasivos, por así decirlo, con ellos, y es como que encarna también esto de más paternalista y más educativo, ¿no? Pero en realidad pues buscan una supuesta civilización, ¿no? Y tienen el mismo fin de colonizar. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Llevarlos al cristianismo y que sean más civilizados. Y llevar como que ampliar los dominios de la corona. Creo que sí. Al final, tanto Portugal como España creo que tienen el mismo fin, solamente que distintos métodos, estructuras, pero los dos te colonizan o te adoctrinan, ¿no? En contraste, los portugueses, al recibir estas tierras por el nuevo tratado, ven a los guaraníes como una fuerza de trabajo esclava, también los ven como un obstáculo ante sus fines de ellos, y además que este modelo colonizador es más económico, menos moralista, lo que refleja claramente la diferencia entre ellos dos, ¿no? El español tiene una fuerte presencia eclesiástica, donde se intenta asimilar a la indígena. El portugués está enfocado en la extracción y explotación, incluso con el uso directo de la esclavitud. De todas maneras, en la práctica, ambos modelos eran parte del mismo sistema colonial, y aunque difieren en métodos o que se justifican por la misión providencial, que es una misión divina lo que hacen de colonizar, igual comparten la idea de que el europeo debe dominar y transformar al indígena. Entonces, para finalizar en la misión, esta tensión se plasma entre un conflicto de moral y poder, pero también entre una evangelización y la política, mostrando cómo los modelos colonizadores chocan cuando entra en contacto con una visión más ética. Subtema 4. Situación de los jesuitas. La tensión empieza unos siglos antes del siglo XVIII, pues en el sistema portugués esclavizar a los indígenas sí estaba permitido, en cambio en el de España no. Entonces, a la hora que se firma el tratado de estas 7 misiones que pasan a ser portuguesas, los portugueses quieren acceder a esta mano de obra, no esclavizarlos, y tienen que obligar a los guaraníes a salir de estas misiones y también a los jesuitas para que no estén bajo su protección, cosa que no fue aceptada, como se puede ver en la película, tanto por los jesuitas como los guaraní, pues creían que Dios y los sacerdotes pues los habían traicionado y los obligaban a abandonar su nuevo hogar. Claro, eso es muy trágico, ¿no? Por la escena como ellos le reclaman al sacerdote, ¿no? Si ya se están convirtiendo, entonces ahora nos quieren dar la espalda. Claro, es bastante fuerte, esa escena es bastante fuerte porque es válido porque, claro, ellos están en un lugar, en estas misiones o estos lugares donde estaban concentrados, tenían educación, tenían un espacio como que sólido donde estar, no establecido, y que se lo quiten de un día para otro y que los obliguen a trabajar también es... Aparte que hay una escena, ¿no? Dicen que no querían volver a la selva porque está el diablo. Ajá, sí, es bastante fuerte. Como ya se ha explicado, existe una diferencia entre los modelos de las misiones españolas y las portuguesas, y es en el siglo XVIII en donde éstas empiezan a ser un problema, pues se firma el Tratado de Madrid, y con ella el traspaso de misiones españolas a los portugueses. Pues los españoles, como ya se ha dicho, planeaban su expansión con la cruz antes que por la espada, y además evitaban que los portugueses avanzaran.
Y es bien sabido también que en el territorio español los indígenas no podían ser esclavizados, sino que eran tratados como si fueran menores de edad. Pero eso no quitaba el hecho de que su trato haya sido el mejor. Pues existía aquí los mercenarios, como el que se ve en las películas, que se encargaban de raptar a indígenas y llevarlos a que realicen trabajos forzosos. Por otro lado, tenemos las misiones portuguesas, en donde los indígenas sí podían llegar a ser esclavos siempre y cuando no estén bajo la protección de los jesuitas, según el texto de García. La tensión entre los jesuitas y la corona ya venía desde antes, pues estos empezaron a tener una gran influencia dentro de la población y la corona, pues eran los confesores reales. Además, los jesuitas en sus misiones empezaron a generar más ganancias que los colonos, lo cual empezó a generar un descontento en la población. Pero empiezan a chocar más con la corona portuguesa, que quería sacarlos de su territorio para poder así esclavizar a los indígenas que habitaban en las misiones, cosa que, como se ve en la película, no fue aceptada ni por los jesuitas ni tampoco por los guaraní. Pues como ya se ha mencionado antes, los guaraníes creían que habían traicionado su confianza, pues les estaban obligando a abandonar su nuevo hogar. Este suceso desencadenó un sentimiento antijesuita, principalmente en Portugal, en el cual se empezaron a realizar diferentes medidas para ir quitándole poco a poco el poder a ellos. Pero luego, ese sentimiento fue expandiéndose por otros países de Europa, terminando con la expulsión de los jesuitas de Portugal y en otros países, acusándolos de apoyar la sublevación indígena, de esclavizarlos y de un intento de asesinato del rey, entre otras cosas. Otro aspecto que me di cuenta sobre los jesuitas es que no solo es cómo ellos se relacionan con los nativos, sino también es como el conflicto o la tensión que había entre ellos y las coronas españolas y portuguesas. Si bien en la película se puede ver una cierta tensión, en la hora que el cardenal empieza a hablar sobre el nuevo tratado para ver las fronteras y la transacción de estas misiones, no queda muy claro cuál es la razón o cuál es el trasfondo por el cual este sucede y cómo este afecta a las demás colonias. Subtema 5. El rol de la Iglesia. Bueno, para finalizar nuestro análisis, yo también quisiera hacer hincapié en uno de los temas más intensos y polémicos que presenta la película, que es el papel de la Iglesia. Y sí, muchas veces el cine suaviza las cosas o romantiza, pero esta película pone sobre la mesa un conflicto real, profundo y muchas veces doloroso. Y es aquí donde surge mi duda de, ¿fue la Iglesia defensora de los pueblos indígenas o también fue cómplice del colonialismo? Desde un inicio, la película nos presenta a los jesuitas como misioneros que llegan a tierras guaraníes para evangelizar. Lo interesante es cómo se muestra un lado más humano y protector de estos religiosos, como lo hemos venido hablando. Por ejemplo, el padre Gabriel entra a la selva con el oboe en vez que con una espada, lo que simboliza que no viene a imponer, sino a dialogar, o al menos eso parece. Sí, pero hay que recordar que en realidad la Compañía de Jesús o los jesuitas sí tuvo una forma como que distinta de evangelizar. Incluso tienen un libro, ¿no? La historia de la Iglesia en América Latina, de Enrique Dussel, que explica cómo los jesuitas intentaron construir una iglesia alternativa, ¿no? Y una especie de refugio frente a la brutalidad colonial. Las reducciones jesuíticas eran comunidades donde los pueblos indígenas vivían organizados bajo normas cristianas, pero también con cierto nivel de autogobierno, y eso no era poca cosa. Lo que muestra la película con música, lenguas indígenas y ritos comunitarios sí tiene base histórica. Los guaraníes hablaban su idioma, practicaban música coral compleja y hasta tenían imprentas y orquestas en las misiones. O sea, la misión no exagera cuando presenta un pueblo culturalmente vivo y no simplemente evangelizado pasivamente. Pero todo cambia cuando entra en juego los intereses políticos. En la peli, el cardenal Altamirano llega desde Roma para poder inspeccionar la situación y aunque admira las misiones, termina ordenando su cierre. ¿Por qué? Porque las coronas europeas presionan. Dussel también menciona esto, ¿no? Que la iglesia institucional muchas veces se inclinó hacia los intereses del Estado colonial, aunque eso significa traicionar sus propios ideales evangélicos, ¿no? Entonces había una cierta tensión entre la fe y el poder. Sí, pero el cardenal, ¿no? Es muy triste como al final les dice, dile que se retire de la misión, ¿no? Para que lo traduzca el padre Gabriel. Sí, es muy fuerte, es como muy autoritario, o sea, ya muy insensible, ¿no? Que va lejos de los valores que quizás quería transmitir la iglesia. Creo que a veces el poder te cambia de alguna manera, o la presión, como estabas diciendo, ¿no? Claro, o la presión o el poder, no sé. Y la película lo muestra bien. El cardenal parece impotente, atrapado en lo que cree justo y lo que el sistema le permite hacer. En este contexto, la iglesia tuvo que elegir defender las misiones o evitar un conflicto diplomático con las coronas.
Algo curioso que no muchos saben es que después de la expulsión, muchas misiones fueron destruidas o abandonadas, y los indígenas que vivían ahí fueron desplazados o esclavizados. Lo que en la película parece el final trágico de una historia, en la vida real fue solo el principio del abandono. Entonces, para finalizar, la película no nos da una iglesia buena o mala, sino una iglesia dividida, ¿no? Por un lado tenemos a figuras como el padre Gabriel o Rodrigo Mendoza, que están dispuestos a morir por defender los pueblos guaraníes. Pero por otro hay una estructura eclesiástica que prioriza la diplomacia, el orden y la obediencia. También es interesante que la película fue dirigida por Roland Joffé, que no era católico, pero quiso mostrar la tensión ética dentro de la iglesia, y la música de Ennio Morricone, que mezcla lo guaraní con el estilo barroco europeo, refleja justo esa fusión y conflicto de culturas. Por lo tanto, no es solo estética, sino también es un mensaje. Y hay mucha historia, ya. Yo creo que mejor hay que hablar qué tal les pareció la película. Sí, bueno, en mi caso, creo que todas, ¿no? Hemos llorado con las distintas escenas que pasaron. Sí, con la muerte de Liam Neeson, la muerte de todos. Y bueno, también... Ya, sigue. Bueno, hay varias escenas que son muy trágicas y siento que son también muy importantes porque nos ayudan a reflexionar sobre lo que pasaba antes y también a concientizarnos, ¿no? Por lo que pasaba en las comunidades nativas, ¿no? Con el tema de las coronas, el abuso, la discriminación. Claro, a mí me interesa bastante y también me quedo con ese recuerdo del conflicto interno que tenía Rodrigo Mendoza, porque, no sé, me lo guardo mucho porque como soy una persona muy sensitiva, entonces el hecho de hacer una acción mala tan pesada como matar a tu hermano y luego que venga el padre Gabriel a darte esa nueva oportunidad, ¿no? Pero aún así sigues cargando con esa culpa, es como que, no sé, me deja sorprendente cómo una persona puede cambiar, ¿no? De esa manera y actuar en un fin mejor, que en este caso lo retratan así, ¿no? Rodrigo Mendoza luchó por los jesuitas y todo, y el padre Gabriel decidió pues no luchar con armas ni nada de violencia, pero de todas maneras pues todos murieron y a mí me duele mucho la muerte de Liam Neeson, siempre me va a doler. Claro, porque el final también nos recuerda de que no siempre hay finales felices como lo retratan algunas de las películas, ¿no? Nos demuestra una realidad cruda, pero que pasó en realidad. Entonces, haciendo hincapié también sobre, antes de hacer el podcast, también nos dimos cuenta de que el año en que fue grabado la película, creo que fue en 1986. Sí, por 86, ya, de ahí lo buscamos. Demostraba que ha habido una evolución con respecto a los efectos especiales en el cine, ¿no? Voy a poner ahorita un corto de la película en el cual se muestra que, bueno, no eran muy buenos los efectos especiales y, bueno, eso no quita lo buena que sale la película. Sí. Y, bueno, eso. Personalmente empaticé mucho con la película, empaticé mucho con Rodrigo Mendoza. Sí, Rodrigo Mendoza. Soy mala con los nombres. Pero sí, como la transformación del personaje también empaticé mucho, lloré mucho en los últimos 20 minutos porque no sé, la música, todo. La música influyó demasiado, por eso ganó un premio. Sí, pues ganó un premio por la música y la fotografía. Claro, sí, por eso empaticé mucho. Creo que toda la película está diseñada para que empatices bastante con los personajes y lo logra, ¿no? Y por eso me gustó mucho. La verdad, al inicio no estaba como que tan interesada, pero al final sí te. De todas maneras queda esa idealización un poco. Claro, también. sí, claro, te deja con esa idea de que, ay, qué buenos eran los jesuitas. Pero realmente, como ya hemos visto, no eran muy disciplinados. Claro. Ale. Te dije todo lo que salía. No, pero ¿qué te pareció? Bueno, me pareció bien también y cómo se representa la parte de los estereotipos y cómo consideraban a los guaraníes menos que una persona, cómo se trataba como si fueran casi animales salvajes, no respetaban sus culturas y cómo estaban a punto de esclavizarlos, ¿no? Simplemente porque ellos los veían inferiores, ¿no? Y cómo les representa la fe, los jesuitas, cómo trataron de... Ellos mostraron que ellos eran humanos, que eran iguales que a los españoles, a cualquier otro humano. Entonces, eso, pues, ¿no? Que cómo ellos pudieron vivir en esa parte. Claro, y bueno, elegimos esta película porque creo que a todas nos gustó el hecho de que impacte de una manera tan sentimental y llegue al corazón, ¿no? Porque a pesar de que, claro, se idealiza un poco esta relación entre los jesuitas y los guaraníes, cada personaje tiene una historia que te deja un mensaje. Por ejemplo, ¿no? Con el padre Gabriel, que él, a pesar de todo, jamás recurrió a la violencia, se quedó con los guaraníes. Mendoza demostró que siempre puedes encontrar una solución, un camino, no siempre quedarte en el mal. Y así también con los otros personajes, ¿no? Claro.
Y bueno, eso fue todo del podcast. Ya nos están diciendo que cortemos, Sí, ya me pasó la duración. No, todo entonces, bueno, estamos abiertos para más recomendaciones de películas. Pónganlo en los comentarios. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Adiós.